Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos empezando nuestro... Olvidé el número del en vivo. Bueno, quinto, creo, algo así. Em, bueno, de los quintos que tienen que ver directamente con equipos del museo. Em, yo soy María José Cuello, soy del equipo de Educación y Mediación del Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy día vamos a estar conversando con Irene de la Jara. En el contexto del Día del Niño y de la Niña, vamos a preguntarnos, niños y niñas en el museo, vamos a hablar por qué se nos ocurrió esta pregunta. Muchas gracias a todas las personas que están conectándose, Juan Pablo, Paula, MF Contreras, la otra parte, el otro tejido, por ahí también está Jaime, Mariana, en fin. ¿Cómo están? ¿Están pasando buena tarde? ¿Sí? Buenísimo. Vamos entonces a conectar a Irene para que empecemos de inmediato nuestra conversación. Como siempre, a mí se me hace súper cortita, así que prefiero ir aprobando el tiempo. Vamos a ver dónde está la Irene. Aquí la encontré inmediatamente. Muchas gracias, yo estoy súper bien. Me es un poco temprano, esto es en vivo, como que siento que todavía hay luz del día. Hola Irene, ¿me escuchas bien? Hola, te veo perfecto, Buenísimo. sí, te veo súper Yo bien. también, ¿Y yo tú? también te veo súper bien. Me molesta así mis propios ¿Ya? anteojos porque me reflejo a mí misma. Así que, Ah, ya. adiós. Pero Yo tú me ves sin te veo lentes. estupenda. Ya, yo si me saco los lentes no veo ni el celu. ¿Cómo estás, Irene? Estoy bien, ayer estaba muy nerviosa, ahora estoy ansiosa. Ya, Y estoy buenísimo. muy feliz de esta conversación. Buenísimo. Estamos agradecidísimos de que también tú hayas accedido a poder conversar con nosotros y compartir tus experiencias y todo lo que tú tienes para entregarnos. Voy a Mm, partir primero presentándote a ti, ¿sí? Vamos a contar quién ya, es Irene de la Jara. Irene de la Jara, entonces, es de formación educadora de párvulos. Voy a hablar como en tercera persona, hasta aquí, Irene, pero como que tú no estuvieras. ya, sí, ya, perfecto, ya. Ah, muy importante, me voy a sentir muy Oye, pero es importante. que tu currículum es muy largo, así que me perdonas si lo hago un poco No, más breve. dale, no, filo, De, brevísimo. de Ya. formación Soy educadora de párvulos, educadora de sí. párvulo de formación, sin embargo, hay obviamente muchas otras especializaciones después de la carrera de la Irene. A mí me gustaría destacar tal vez algunos de los artículos que has escrito que tienen que ver con infancia y patrimonio, los objetos queridos, culturas de la infancia, otros lugares donde habita la memoria, porque son los temas que vamos a tratar tal vez en esta conversación. Y actualmente tu cargo es encargada de educación de la Subdirección Nacional de Museos. Ayer comentábamos que éramos Exacto, coleguitas porque trabajamos en la misma institución coleguita, finalmente, ¿cierto? exacto. Sí, Así que Irene, trabajamos para el Estado. exacto. Irene, sin embargo, a pesar de haberte presentado y ahora vamos a empezar nuestra conversación, para nosotros como equipo, y nosotros lo habíamos hablado también contigo previamente, queríamos contextualizar esta conversación y también queríamos dedicar esta conversación a la memoria de Ámbar Cornejo, eh, Exacto, quienes ya todos tienen que haber visto y enterados y haberse enterado por las noticias lo que sucedió con ella. Para nosotros era muy importante poder mencionarla en este en vivo justamente en el contexto de las infancias, de la adolescencia también. Vamos a hablar sobre todo de cómo también nosotros como adultos podemos hacernos cargo de hacer respetar estos derechos y proteger la infancia y la adolescencia, la juventud. exacto, sí. Bueno, sí, pues, habíamos quedado de acuerdo en que íbamos a dedicar esta conversación a Ámbar porque ella es una niña, es una mujer que fue asesinada y eh, que fue muy, muy violentada y que ella es una niña cuya historia podría haber terminado de otra manera, ¿no? Había otros agentes en su vida que hicieron que ella de alguna manera le quebrara, le hicieron quiebre a ese destino que ya estaba un poco marcado, ¿no? Como todos los niños de Sename. Ujú. Eh, Sin embargo, esa sombra oscura, ¿cierto?, la persiguió porque gente bajó los brazos, ¿no? Gente como su madre, por ejemplo, como su padre, ¿no? Ahí también hay una cosa de la que podríamos hablar Ujú. que tiene que ver con el género. Ujú. Eh,
las redes sociales, las noticias, en el cotidiano uno escucha cómo todos se refieren a su madre. No es que la defienda, yo considero que ella es una persona que no defendió a Ámbar, que no la quiso, y que a lo mejor no es cómplice, lo dirá la justicia, pero hizo todo para que ocurriera, ¿no? Pero su padre también es una persona que es tan responsable como ella, ¿no? Es una persona que estuvo ausente, que cumplía con mandar la plata. Yo no dudo de que esa persona está súper arrepentida de no haber estado más presente. No dudo de su amor, ¿no? Y no dudo del dolor que debe sentir al haber perdido a su hija. Pero siento que todas esas cosas llegan tarde, ¿no? Eh, Tampoco tenemos que perder de vista que a quien tenemos que apuntar con el dedo y con todo el peso de la ley, digamos, es hacia Hugo Bustamante. Y ahí se empiezan a destapar otras cosas también. Eh, ¿Por qué estaba libre esta persona? Ya eso se ha escrito latamente, Claro. ¿no? Pero fíjate que si tú empiezas a destapar esta ollita, te das cuenta que, por ejemplo, los informes de los especialistas eran una especie de copy-paste, todos dicen lo mismo. Sí. Entonces, si uno mira todo este caso, todo está como desordenado, como que las personas no están haciendo bien su Ujú. pega, ¿no? Sí. ¿Y quién paga finalmente? Una niña, Ujú. ¿no? Una niña, una adolescente que tenía sueños, que tenía anhelos, que le quebró la mano al destino y quedó ahí, Sí. ¿no? Su muerte llegó violentamente y nos afecta a todos porque de alguna manera todas las personas, todas las instituciones, ¿no? Tienen un grado de responsabilidad. Tenemos que empezar a conversar sobre esas cosas, Ujú. ¿no? Sobre la responsabilidad institucional. Sí, por supuesto. Por lo mismo, cuando sucedió y se conoció esta noticia, también obviamente nosotros constantemente estamos pensando en nuestra labor dentro del museo y cómo podemos contribuir, como dices tú, no solamente como institución, sino que también obviamente como personas a través de nuestro trabajo. Es por eso que hemos decidido, si bien en el contexto de celebración del niño y la niña, hablar sobre estos temas desde nosotros, que somos los adultos, ¿cierto? ¿Sabes por qué, Irene? Ujú, ¿Por qué se nos ocurrió hacer esta actividad? Bueno, primero porque porque, el museo es un lugar donde se reúnen distintos tipos de personas, hay diversidad de edades, de género, de procedencias, en fin. Sin embargo, algo estamos hablando del Museo de Bellas sí, Artes. estamos hablando del Museo de Bellas Artes, pero creo que muchas de las cosas que podemos conversar hoy día se pueden extender a los museos de distintos tipos de colecciones o distintos tipos de temas. Ujú, Eh, ¿Sabes que hay gente que pregunta todavía en el museo si pueden ir con niños? Si pueden mm, asistir al museo con niños y niñas. Y para nosotros esa pregunta fue doble, básicamente porque por un lado era como, bueno, pero ¿por qué la gente pregunta esto? Qué curioso. Pero por otro lado también ujú, pensamos, bueno, por algo también está ocurriendo esta pregunta o sucede esta pregunta. Entonces, bueno, mm. como te digo, como equipo y como adultos que debiésemos hacernos también cargo de este tipo de situaciones, es que eh, vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros también ver esta asistencia de niños y niñas en el museo, cómo ha sido representado los niños y las niñas en el arte también, y tú Ujú. tienes mucha experiencia en eso, entonces ahí quería que nos pudiéramos ir complementando también con información. Tú has trabajado con museos además a lo largo de todo Chile, con investigaciones. ¿Cómo Sí, ha sido tu sí, experiencia con eso? sí. Eh, Mira, un poco para Uh contextualizar -huh. esta conversación, mi ¿Sí? trabajo como encargada del área educativa de la subdirección eh, implica trabajar con los museos del ¿Ya? país, ¿no? Con los museos del Estado fundamentalmente, pero desde que somos Ministerio de la Cultura, desde que estamos ahí, me toca trabajar con todos los museos del país. Ajá. Estoy borrosa, Sí, ¿no estamos importa? Rosa, pero es que sí, no te No preocupes, importa, sí, no nos vamos a preocupar, ya, ya. dale. Eh, pero no es un cargo de poder, no es un cargo de autoridad. Es un cargo técnico de apoyo y a mí me toca trabajar con los museos en sus proyectos, ayudar a los museos a generar proyectos, contribuir también a que los museos se pongan en el escenario cultural, ¿no? Como
la Semana de la Educación Artística, por ejemplo, Museo de Medianoche, el Día del Patrimonio, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero una de las labores que me ha tocado hacer y que de la que estoy muy, muy feliz es de ir posicionando a la infancia, a establecer relaciones serias, serias en el sentido no grave, ¿no? Ujú. Sino que serias como con compromiso y que se mantengan en el tiempo. Es como establecer estas relaciones entre los museos y la infancia, eh, desde la mirada de la infancia también. Por eso es que hemos hecho 2 estudios, ¿Ya? ¿no? Y en esos estudios hemos hecho consultas a los niños y a las Han niñas, hablado con ellos. porque hemos hablado y hemos hecho encuestas, porque en general los estudios de público son para gente grande. Ujú. No les consultamos a los niños, porque los niños no saben, algunos niños no saben leer o escribir porque son Claro. chicos. Entonces aquí volvemos a una cosa del poder. ¿Cómo se hacen los estudios? Con palabras, ¿no? La hegemonía del lenguaje adulto. Entonces el dibujo lo encontramos una cosa más bien graciosa, más bien simpática, a menos que el dibujo lo haga un artista. Ahí tiene valor. Pero cuando el dibujo lo hace un niño, es divertido, simpático, no entendemos muy bien de qué se trata, Ujú. eh, pero en ningún caso lo legitimamos como forma de respuesta. Entonces, en estos estudios que hemos hecho, aparece la voz de la infancia diciendo que lo que más recuerdan de una experiencia de ir al museo son precisamente los objetos que no se pueden tocar, ¿En ¿no? serio? ¿Dicen Entonces, cuando nosotros, sí, po, dicen eso. De hecho, la pregunta cuando hicimos la encuesta no fue ¿qué objeto recuerdas ya? más? Sino que de toda esta experiencia de haber ido al Claro. museo, ¿cuál es lo que Ujú. recuerdas, lo memorable? Y ellos dicen los objetos, y dibujan los ¿Ya? objetos, ¿no? Entonces, ¿por qué para nosotros eso es tan importante, José? Porque la mayoría de las personas que no lleva a los niños al museo, o que te pregunta a ti, ¿pueden venir los Ujú. niños? Es porque tienen la falsa creencia de que si en un museo las cosas no se pueden tocar, no son del interés de la infancia. Y eso lo dicen los adultos, no lo dicen los Ujú. niños, ni las Ujú. niñas, ¿no? Ujú. Entonces, para ellos, esta idea de los museos con objetos que están ahí, que representan cosas que de un pasado remoto o de una cultura remota, para ellos es una cosa Ujú. impresionante, asombrosa, ¿no? Y nosotros tenemos la impresión de que si en un objeto las cosas no se pueden tocar, tampoco son para los niños. Claro. Eso también es falso, porque las niñas y los niños entienden que no tocar es un acuerdo cultural. Ujú. Ojo con eso, porque nosotros pensamos en el no tocar como una Ujú. negación. ¿Ah? Eso no se toca, pero eso no lo toca ni tú, no lo toca ni los hombres, ni las mujeres, ni los migrantes, ni los grandes, ni los Claro. chicos, ¿no? No lo toca nadie. Y si tú le preguntas a una niña o a un niño por qué no se toca, ellos te van a dar respuestas muy sensatas. Ujú. Te van a decir, no se toca porque hay otros niños que van a venir después y este objeto tiene que estar bien, hay otras personas que lo tienen que conocer, qué sé yo, este objeto es muy Pues antiguo, frágil. y a lo mejor uno, exacto, ¿no? Los telares, las pinturas, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor uno debiera empezar a cambiar esos discursos, no en el sentido de que vamos a hacerlo todo interactivo, porque lo interactivo O también es una poner trampa. pantallas todo el rato. Poner Ujú. pantalla, claro. Hagamos pantalla y ya es Ujú. interactivo. Apretemos un botón, levantemos una palanca. Esas cosas son Ujú. falsas. Y son falsas porque no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos niños. Y si tú empiezas a buscar en la literatura, también te vas a encontrar con personas que plantean, por ejemplo, que la contemplación es necesaria para aprender. Nosotros estamos acostumbrados a que si los niños no están como en eterno movimiento, como saltando, como si el aprendizaje fuera en un estado siempre de inquietud, Ujú. no va a ocurrir nada. ¿Cierto? Que si no ocurre eso, entonces no hay aprendizaje. Y eso, y mira que somos curiosos, porque en un museo, a un museo nosotros le exigimos esa interactividad, Ujú. porque así tiene que ser el aprendizaje. Pero en la escuela, los niños pasan 4 horas Ujú. sentados, Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, yo aquí lo que digo es que pongámonos de acuerdo los adultos, sobre todo los adultos que educamos. Bueno, Es tengo que confuso estar si uno es niño, es efectivamente. confuso, ¿cierto? Es confuso. Entonces, la idea, ¿no? Es como entender que un museo puede ser un espacio donde podamos contemplar, Ujú. porque en la contemplación lo que ocurre es que tú
te conectas profundamente con lo que estás mirando. Claro. Lo que el objeto está señalándote a ti, te lo dice a ti, a tu Ujú. historia, a tu propia Te interpela experiencia. Eh, directamente. Ujú. Absolutamente, y eso le pasa a un adulto y Claro. también le pasa a los niños. Oye, Ciertamente los museos preparan talleres y cosas interactivas, pero ese no es el punto. mira, justo, El punto es que perdón. el patrimonio también es parte Ujú. del aprendizaje. Justamente es que eso mismo que está, quería unirlo inmediatamente porque acá hay un comentario de Jaime Cuevas que dice, qué interesante pensar lo que pasa en un museo en su dimensión objetual, la museografía y la conservación, incluso la toma de conciencia en los montajes y la altura a la que se encuentran los objetos, que no tiene Ujú. que ver Claro, solamente bueno, como con con esto de poder tocar o tener tecnología digital, no sé. exacto. O sea, nosotros ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta que en algún momento las pantallas también te abruman. Ujú. Eh, y que las niñas y los niños, como también tienen autonomía y también tienen decisión propia, buscan en la pantalla otras Claro, cosas, ¿no? No buscan lo que el profesor les claro, dice o lo que el museo les indica. claro. Eh, por lo tanto, la interactividad o la participación, como me gusta llamarlo Ujú. más, porque si tú pensás en la interactividad, también tiene un positivismo ahí a la base, ¿no? Ujú. Así Sí, como que le decimos a los niños tramposamente, mira niño, ven, tú vas a construir tu aprendizaje, pero es mentira, ¿no? Como en el fondo, yo lo construí para ti, a ti solamente te toca apretar la ajá, claro. palanca. Eso es una Ujú. trampa. Eh, entonces lo que dice Jaime es muy cierto, Ujú. porque debería haber una mirada dentro de los conservadores, por ejemplo, los De todos los curadores, equipos, los finalmente, equipos, de las todos los instituciones equipos. museo. Sí. Sí, incluso hay instituciones que dicen, por ejemplo, no, esto no, en realidad no es un museo para niños, estos contenidos no son para niños. Sin embargo, dentro de su colección hay cosas de niños, Ujú. hay fotografías de niños, hay objetos de niños, pero este museo no es para niños. Entonces, vamos a empezar a instrumentalizar la infancia para contar algo, entonces, con la infancia pero sin ella. Ujú. De nuevo, el Sí, discurso sí, confuso, sí, ¿te fijas? sí. Entonces, yo siento que, claro, empezar a mirar la museografía para que las niñas y los niños puedan participar honestamente es un tema pendiente. Mira, acá hay una Ahí, pregunta, eso. Irene, que dice, ¿pero todos los objetos deben llegar a todos los grupos etarios? Eh, Esa es una pregunta súper Es amplia, amplia. ¿no? Yo tal vez Eh, estoy puro aquí prejuiciando. De sí, por repente puede favor. ser ¿Mm? como preguntando por contenidos tal vez como de arte más contemporáneo, no, no lo sé, porque no hay mucha ¿Sí? especificación en la pregunta, pero... Mm. Yo estoy pensando en otro tipo de objetos, por ejemplo, en los objetos de tortura, Ujú. ¿no? Claro. Eh, es que yo creo que en esas cosas tiene que haber acuerdos, ¿no? Y tiene que haber un conocimiento en torno a las emociones de la infancia. Entonces, yo tampoco quiero que en el museo un niño salga traumatizado con lo que yo le voy a Ujú. enseñar. ¿Le voy a ir a abrir los ojos para que sufra? No, pues no se trata de eso, ¿no? Pero eso no significa que yo vaya a darle la espalda a abrir ciertas conciencias, Ujú. ¿no? O sea, si estoy pensando en un museo que tenga objetos de tortura, por ejemplo, yo no tengo necesidad de llegar a ese nivel de ejercicio para hablar sobre la falta de Claro. respeto o el atropello a los derechos humanos, ¿no? Entonces yo puedo llegar a ese niño, a esa niña, respetando su historia, respetando su experiencia y su emocionalidad con otras cosas. Entonces, claro, tampoco se trata de llegar, mostrémosle todo a todos, porque esas cosas hay que conversarlas, hay que llegar a acuerdos, hay que explorar incluso con los mismos niños y niñas respecto de las cosas que están pasando. Yo recuerdo que frente al estallido social Ajá. hubo consultas a los Sí, niños y sí. ellos, sin meterse en la truculencia del asunto, entendían perfectamente lo medular. Ujú. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que llegar a, a conversar, Sí, ¿no? ¿Qué es lo medular? ¿Qué es sí, el corazón de sí, sí. esto? ¿No? Sin necesidad de meterle una espina en el corazón a ese niño, porque es Claro. innecesario. Oye, Irene, mira, vamos, habíamos quedado de mostrar dos imágenes, justamente también para No seguir imagino. potenciando esta conversación con respecto a la colección del Exacto. museo. Voy a ver si me resulta este Ujú. ejercicio, si lo... Hagámoslo. Hagámoslo. Ojalá que Ahí está, resulte. ahí está. Tengo No, toda no, sí, la ahí está, fe. ya, ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí. Ahí está el niño El niño taimado. taimado, por un lado, ¿cierto? Una escultura que está
en el hall del museo y por acá tenemos esta otra imagen, que es una niña con canasto, es una Ujú, fotografía. Más que nada son imágenes de referencia para que podamos entonces seguir conversando con la Irene, justamente porque son para nosotros dos obras, especialmente la del Niño Taimado, una obra con la que trabajamos ujú. muchísimo, con primera Sí, infancia, pues. con Y que los niños han comentado la obra, sí, ¿no? sí, la han Sí. comentado y además tiene que ver con una de tus investigaciones, o sea, me refiero como súper puntual con el tema de los objetos queridos. El niño taimado Ujú, está con su tuto, con su pañal ahí en la mano, ¿cierto? Es ujú. una escultura clásica, bastante antigua, ¿cierto? Que lleva, yo no me acuerdo si ha estado todo el tiempo en el hall del museo desde la apertura del edificio. Así que es una obra bastante reconocida y pusimos como contrapunto la fotografía esta de la niña con canasta, porque bueno, es una técnica distinta. Aprovecho también a hacer un súper paréntesis, que se nos junta la efeméride del Día del Niño con también el Día de la Fotografía durante la semana, así que tenemos otras Exacto. invitaciones también para ustedes Ujú, durante estos días. Pero nos interesaba también porque la niña con canasto se ve que es bueno, una niña contemporánea, es una niña, aparte el otro es un niño, ¿cierto? Es una fotografía y además nosotros podemos deducir de su vestimenta que es una niña de procedencia mapuche. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar de estas dos representaciones de la infancia dentro de la institución del museo. ujú. ¿Qué te parece a ti? Exacto. Cómo recogerías tú esta invitación a hacer esta conexión desde tu experiencia con entrevistando y trabajando con los niños y las niñas? Sí, a mí me parece que hacerle la consulta a los niños y a las niñas respecto de su propia representación, ¿no? De cómo esos niños son representados ahí, es bien interesante porque empiezan a aparecer imaginarios que ya están súper instalados, ¿no? Eh, en la forma de pensar de las niñas y de los niños. Eh, Ahora, a mí me parece que el niño taimado representa a una cultura adultocéntrica, pero ya llevada a su máxima expresión, ¿no? Lo taimado, ¿no? El taimado. Cabro, Eh, Cabro mañoso, ¿cierto? Todas esas palabras odiosas con las que nosotros nos sí. referimos al emocionar de los niños. Vamos a hablar de eso, ¿no? De la emocionalidad. Eh, todos nosotros tenemos estados de ánimo, ¿cierto? Y más o menos insoportables, ¿verdad? ¿Quién no ha estado Pero tenemos insoportable? también esta, sí, pues claro, y tenemos esta capacidad de controlarnos o de mandar a la gente a la punta del cerro si alguien nos dice, si alguien nos interpela frente a ese Sí. estado de ánimo. Y de hecho, nosotros defendemos Derecho, ese estado de ese ánimo, derecho a poder estar ¿no? enojado, mañoso y poder Enojado. demostrarlo y exhibirlo. Ujú. Exacto, y estoy súper molesta y quiero que toda la gente se entere de eso. Pero a un niño no lo permitimos. Entonces a ese niño le ponemos un nombre, niño taimado, niño rabioso, el niño de la pataleta, todas esas cosas, ¿no? Y si tú te fijas, todas esas emociones, porque son manifestaciones de una emoción, muchas veces para el niño son muy extrañas. Eh, Cuando los niños nacen están en este binarismo, ¿no? Entre la rabia y la alegría. Se enojan y lloran, 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 ya. Pero luego viene la madre, le da la teta, ¿cierto? O lo muda, o lo abraza, y está alegre y sonriente. O está súper inquieto porque algo le pasa, porque tiene calor y no puede hablar, ¿verdad? Llega la madre, le saca las cosas, o el padre, la persona que esté ahí, y este niño se serena. Entonces están en ese binarismo. Pronto empieza a estar en una situación más regular, lo que se llama, o lo que la Amanda Céspedes llama por lo menos, armonía emocional, ¿no? Eh, entonces, este niño taimado tiene que ver con que muchas veces los niños reaccionan frente a una emoción de esa forma, porque desconocen de qué manera se puede representar una Ajá. emoción o se puede expresar una emoción. Porque fundamentalmente, porque los adultos no hablamos de las emociones con los niños. Les pedimos que se callen. Si un niño llora, le decimos ya silencio. Si un niño se cae, le decimos ya no pasó nada, Claro. párate, ¿no? Como que hacemos cosas Tampoco nos... para que esa emoción se nivele, como Sí, dices tú, para sí, que no o para que se haya oculte, armonía. para que se exacto, para que se niegue en el fondo. Estamos muy lejos de que haya una armonía emocional cuando negamos las emociones,
¿no? Lo que va pasando ahí es que esa emoción se va metiendo subterráneamente en nosotros, ¿no? Y vamos generando una especie de rebelión que para nosotros también es Claro. desconocido. Entonces, todas estas cosas se pasarían o podríamos llevar una relación mucho más saludable con la infancia si pudiéramos hablar de esas Claro. cosas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en los niños de Sename, Ujú. ¿no? Eh, Son niños que frente a nosotros, a los ojos de los adultos, son insoportables, ¿no? Y son niños odiosos, y son niños que no aprovechan nada, y son niños que no agradecen nada, ¿no? Como, bueno, lo mismo que pasó con el 10%. Seguro que la gente se va a ir a comprar eh, televisores, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar desde la autoridad. Ujú. Entonces, ¿quién habla en torno a la autoridad del que compra el televisor? Alguien que tiene a lo mejor la cosa más clara, no sé, un señor economista, no sé, alguien, ¿no? ¿Quién habla sobre el niño taimado? Un adulto, Ujú. ¿no? Y un adulto que quiere que se le pase de una vez, ¿no? Esa pataleta porque es una molestia para ti como Claro. adulto. Entonces, esa obra, además, tiene el tutito, ¿no? Tiene que lo anda arrastrando Ujú. el objeto, claro. Y eso también es bien interesante porque nosotros frente a los objetos de los niños y de las niñas somos bien irrespetuosos. Entonces, fíjate que cuando tú le dices a los niños que las cosas no se pueden tocar, ese no tocar, los niños ya lo conocen, ya lo saben, porque cuando Con sus juegan, propias cosas. también, claro, ellos crean su propia Claro. historia. Si ese niñito, niñita, pone una sábana en medio del comedor y hace una cueva, un Ujú. puente, lo que sea, ¿no? Vienen los adultos y le ordenan las cosas y le tocan Sí. y se desarma ese mundo que construyó con tanto esfuerzo, ¿no? Toda esa psicomagia que hubo en ese escenario estético se pierde porque un adulto decidió que esa estructura estaba desordenada. Entonces yo quiero ver de nuevo mi comedor impoluto, Un ¿cierto? living Impecable, ordenado. precioso, brillante, ¿no? Sí, Y ojalá no se desordene y no se sí, convierta en otra sí, cosa. sí. Entonces, en el fondo, y fíjate que somos raros los adultos, porque cuando nosotros fuimos a la Plaza Dignidad, lo que queríamos era subvertir un orden. Ya no nos gusta este orden, queremos otro. Pero cuando un niño o una niña quiere subvertir ese orden, lo encontramos falta de respeto y, a ver, aquí mando yo, aquí el adulto manda, Oye, ¿no? Irene, justamente quería hablar del asunto público y el asunto privado. Los museos son un espacio público, tú estás hablando justamente del espacio privado. Yo tuve esta conversación con mi mamá ayer, esto mismo, el tema de ordenar las casas, y ¿En serio? te ¡Ay, juro, qué miedo! anda por ahí mi mamá, así que un besito para ella. Eh, bueno, el tema es que sí me interesaba que lleváramos este mundo privado, como dices tú, tanto de mis objetos, yo como niño o niña, ¿cierto? De mi propia historia, de cómo yo voy cargándolo con historia y con también esta historia familiar y de la comunidad que me rodea, que en este caso puede ser mis padres o los adultos que estén a mi cargo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces con los museos que son un espacio público, especialmente los museos que son genuinamente públicos, como los museos donde tú y yo ¿Mm? trabajamos, ¿cierto? Que son los museos estatales? ¿Qué Exacto. pasa con estos adultos entonces que quieren o se cuestionan la presencia de niños y niñas en estos espacios? ¿Qué piensas tú de eso? Mm. ¿Cómo nosotros también, como trabajadores, como estos equipos, pero también la gente que nos está viendo, la gente que nos va a ver después, ¿cierto? ¿Qué le podemos decir con respecto a la adultez? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros para esos niños y esas niñas? Una vez conversamos Uh -huh. esto, ¿ah? Y yo te había dicho que no tenía la respuesta, porque era muy violento, ¿no? Que un adulto diga, yo no quiero niños en este espacio, ¿no? Eh, claro, yo todavía no tengo una respuesta, yo no sé qué le haría a ese adulto, no sé, yo creo que fundamentalmente creo que los museos tienen que tener protocolos para ese tipo de personas, ¿no? Porque no puede ser que una persona no quiera niños en un lugar. Mira, hay un filósofo, Francisco Tonucci, yo creo que tú lo ubicas perfectamente, Frato además hace ilustraciones, y él tiene un libro que se llama La ciudad de los Uh -huh. niños, y él dice, cuando una ciudad es buena para los niños, es buena para todos. ¿No? Es buena para una persona con discapacidad, es buena para un adulto mayor, es buena para un Uh migrante, -huh. es buena para los Sí. adultos.
Entonces, a mí me cuesta entender a la gente que no soporta a los niños. Ya yo puedo entender que no queráis tener hijos. Perfecto. Pero no puedo entender que en un espacio no puedan convivir un perro, un gato, un adulto, un niño. Te fijas como especies, ¿no? En que estamos cohabitando un planeta. Bueno, ahí de nuevo nos encontramos con esta arrogancia adulta. Ujú. Entonces, empezar a pensar que hay espacios que son un monopolio de los adultos es un error de ese adulto. Pena por él, pues, porque cuando tú empiezas a comunicarte solo con un tipo de persona, ya yo me voy a comunicar solo con educadoras de párvulo que tengan sobre 50 años y que hayan estudiado en universidades públicas, como yo. ¿Qué riqueza, dime tú, qué riqueza puede haber en esa conversación? Nos vamos a nutrir Lo exactamente de la mismo. misma experiencia, vamos a pensar más o menos lo mismo, no vamos a tener la posibilidad de cuestionar absolutamente nada. No va a llegar un punto de inflexión, no va a llegar alguien distinto, decir, no saben qué, yo estoy pensando otra cosa respecto de aquello que ustedes están hablando. Bueno, un niño hace Claro. eso, un niño hace eso. Yo te voy a contar algo. Una vez cuando trabajaba en el Museo de la Educación, nosotros les contábamos la historia de los niños castigados, Ajá. sin truculencia. En ese museo hay una sala de clase muy bonita, yo invito a la gente a que vaya, ese museo es muy Sí. lindo. Pero hay Y cosas que hay, son... sí, que son, claro, pero todo depende de cómo tú vayas a contar esa historia. Y hay un mueble de castigo, de Eso estaba encierro. hablando yo, sí. Eso. Y nosotros le decíamos a los niños eso, ¿no? Bueno, niños, acá hace 100 años a los niños los encerraban en este lugar. ¿Qué opinan? Entonces ellos decían, qué pena, qué triste, se perdía el recreo. Así como ellos le daban una explicación mucho más desde su lugar, ¿no? Y ellos decían, algunos decían que probablemente adentro del mueble de castigo seguían jugando o seguían haciendo cosas en secreto, ¿no? Como que ese niño era capaz de sobrellevar ese mal. Ajá. Y nosotros les preguntábamos, ¿qué harían ellos si fueran hoy día castigados de alguna manera que no quisieran? Así como, no sé, que perdieran el recreo. Y decían, pero si así nos castigan, pues tía, así, porque no nos dejan salir al recreo. Y eso es una forma de Claro. castigo. Hicimos un taller Ajá. que se llamaba La vida hecha tira, Wow. que está en el libro. Ajá. Y era una tira de papel. Entonces, por un lado, los niños tenían que escribir sus dolores, sus penas, ¿no? Ajá. Las cosas por las cuales habían sufrido alguna vez. Y escribían cosas como esa, ¿no? Como no me dejaron salir al Claro. recreo, o se murió mi abuelito, cosas, penas genuinas, Claro. como cosas que le De pasan a todo el verdad. mundo. Pero al otro lado, de verdad. Pero al otro lado de la tirita tenían que dibujar aquello con lo que salían de ese espacio de Ajá. tristeza. ¿Ya? Y todos los niños dibujaban un juego, ¿no? Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta, yo he leído mucho sobre juego, y hay muchos autores que dicen el juego es una forma de salir del Ya. conflicto. Por eso cuando un niño, por ejemplo, no es querido, no es amado, juega que lo aman, Uy, qué ¿no? fuerte. Bueno, sí. Entonces, eh, el juego, dicho por los mismos niños, mire, yo salgo de este lugar de tristeza y arreglo mi corazón jugando, es muy distinto a escucharlo desde la voz de un adulto, Ujú. ¿no? Entonces a mí me parece que ese trabajo con objetos, que puede ser a veces muy doloroso, uno tiene que conversarlo con los niños porque el dolor es inherente al ser humano y Ujú. los niños son seres humanos, Claro. ¿no? Entonces, ya bueno, tú empiezas, la pregunta inicial tenía que ver con el tema de los Ujú. adultos, ¿no? Bueno, en ese museo trabajamos con adultos y con niños, temáticas muy complejas, pero ciertamente, y aquí yo quiero ser bien clara, no se trata de bajar el contenido, como dice mucha gente, Sí, me no es gusta eso. eso. Entonces yo voy a menospreciar a esta persona y voy a bajar el contenido para dejarlo aburrido Claro. o sin esencia. No, vamos a trabajar quitándole aquellas cosas que puedan lastimar a una Ujú. persona, ¿no? Claro. Y eso es parte, a lo mejor, de aquellos protocolos que uno debiera crear en los museos. Bueno, Y si un museo siente que un adulto violenta a un niño, a lo mejor debiera tener protocolos para que ese adulto salga del museo. A lo mejor no es el niño el que tiene que salir, a lo mejor es ese adulto que se está perdiendo la oportunidad de escuchar una historia desde el punto de vista de la infancia. Y eso es muy bacán. de hecho recuerdo la conversación y a mí tu respuesta me pareció fantástica, a pesar de que tú decías que no la tenías pensada, que era
Exacto. Al final los niños, los Sí, adultos pues, que se marginan de esta opción de estar vinculados, ¿cierto?, con niños y niñas, son adultos que afortunadamente esos niños se libran de ellos al final. Que se libran, la claro, en el respuesta es a la fondo, que inversa. a la inversa, sí, pues si en este lugar no se acepta el niño, entonces, señor, este no es un lugar para usted, Claro, o señora, este no es un lugar para usted. claro, Si usted quiere un lugar libre de niños, así como un lugar libre de humo, así como a ese nivel de toxicidad encuentra él un niño, bueno, entonces salga de acá y consígase gente como usted, que hable como claro. usted, ¿no? Eso es, te vaya a encontrar, humanos hay para todos los gustos. ¿No? Absolutamente. Eh, pero nosotros que somos parte de una institución que trabaja con el patrimonio, con la memoria, tenemos que empezar a hacer relaciones mucho más serias y mucho más comprometidas con la De infancia, hecho, Irene, ¿no? quería Como detener empezar un ahí. poco la conversación aquí, un poco más que nada para retomar comentarios de la gente que está ahí. No sé si alcanzáis a ver tú, entonces los voy a leer yo. Dice, Es que a mí se me quedó no te pegada la preocupes. cosa de los Ya, mensajes. entonces, Ya. hablamos de, por ejemplo, el juego es innato a los niños, es su lenguaje. Aquí hay alguien que opina eso. Uh-huh. Dice, el Museo Arte Contemporáneo tiene una experiencia muy interesante con la infancia y mediaciones generadas por el artista Guillermo Núñez, que además es profesor, cosa que a mí me parece que es crucial cuando se trata de estos temas también, desde la docencia. Acá nuevamente Jaime habla sobre que si Irene pudiera hacer un diagnóstico sobre estos temas de los museos del país y también hablar de Qué lindo. las curatorías justamente y cómo están siendo representados los niños a través de las colecciones, que es un poco lo que ya hemos conversado también, Sí. ¿cierto? Eh, Pero mira, ahí hay una cosa que quiero retomar la fotografía de la sí, 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 niña, ¿no? Que aquí de nuevo volvemos a esta ajá, desigualdad entre adultos y niños, porque en el fondo yo no sé si esa niña quería ser fotografiada, claro, ¿no? Y le tomamos esa foto y además la metemos en un museo y hablamos sobre ella. Sin embargo, la infancia mapuche se la violenta todo el tiempo, ¿no? No estoy hablando solamente de esto último, porque esto puede ser el corolario de una violencia mucho más claro, estructural que recibe la infancia mapuche, ¿no? Desde el momento que tiene que entonar el himno nacional, desde que no puede hablar su lengua, probablemente hay escuelas que sí lo permiten, las excepciones siempre claro. existen, eh, pero esa violencia estructural la reciben permanentemente. Fíjate que yo eh, eh, a propósito de la higiene del sueño de los niños, de por qué es importante que se vayan a dormir sin pantallas y sin televisor y todas esas cosas, hablaba hace un tiempo, unos días, con un amigo de mi hijo menor, que tiene 27 años. Y este amigo de mi hijo es mapuche. ¿Ya? Y él me decía, es importante que los niños se vayan a dormir porque durante la noche salen otras especies, otros pajaritos, otros Qué bichitos. bonito. Entonces hay que dejar que ellos también ocupen Exploren. un espacio. Explore. Entonces a mí me pareció que ahí había una explicación preciosa, ¿no? Claro. Y nosotros no sabemos nada de la infancia mapuche, pero hablamos, en general no sabemos mucho de muchas cosas Qué atroz. y hablamos de muchas cosas Sí, que no es sabemos, verdad. ¿no? De hecho, ahí Irene quería conectar un poco con lo que tú decías, que es también la intención de esto. Yo trato siempre de no pecar de soberbia en ningún momento, porque son los intentos mínimos que intentamos hacer con estas conversaciones y estos en vivo, no solamente en instancias como en este minuto contigo, sino que también las que tienen que ver con otros proyectos, ¿cierto? Estuvimos con Sebastián Calfuqueo, que es un artista también de procedencia mapuche, y la próxima semana vamos a estar hablando con Nicole Irumé, que ha hecho investigaciones con respecto a la fotografía, y justamente era un poco el Uh cruce -huh. entre tu conversación y la de ella, para que pudiéramos también hablar de cómo se han representado los niños y las niñas también en la fotografía, cómo han estado presentes, ¿cierto? La Uh -huh. última conversación que tuve antes de estar contigo había sido con Jaime y habíamos hablado también de la representación de la afrodescendencia en la colección del museo. Entonces, tiene que ver también un poco con poder poner en la mesa, ¿cierto? Distintos tipos de lecturas de las colecciones y de los museos que son finalmente donde nosotros trabajamos y donde nos desempeñamos y afortunadamente también, por lo menos personalmente, es el lugar en el que creo. O sea, yo también ahí Por supuesto, pongo por mi supuesto. humanidad, mi persona, no solamente mi ser profesional.
Por lo mismo quería preguntarte, Irene, sobre un concepto que tú trabajas mucho, que es el de la educación patrimonial. Quisiera saber en qué Ujú. consiste, cuáles son para ti las posibles consecuencias de la educación patrimonial, qué es la educación patrimonial, cómo podríamos nosotros como adultos, no solamente nosotros los profesionales de áreas de educación o vinculados directamente al trabajo con museos, cómo como un adulto uno podría hacer carne la educación patrimonial. Bueno, eh, tú sabes la respuesta porque tú haces educación patrimonial, Josita, todo el tiempo y la haces maravillosamente, ¿no? Pero vamos a decir así como en términos sencillos, porque hay Ajá. definiciones de gente que ha estudiado mucho sobre educación patrimonial, pero hay unas definiciones que hemos hecho eh, en torno a estas mismas investigaciones que tienen que ver con ¿Ya? procesos a partir de los cuales, procesos pedagógicos, Ajá. por eso es una educación patrimonial, procesos pedagógicos donde se da cuerda de alguna manera a la memoria y a los sentidos de identidad y a los sentidos en general, ¿no? A partir de aquello que consideramos patrimonio, Ujú. ¿no? De aquellas cosas, objetos, ¿cierto? Pero también situaciones intangibles, ¿no? Como ciertos saberes, como ciertos cuentos, eh, usando ciertos esos elementos como medio, echamos a andar estos procesos de memoria y de identidad. Eso es más o menos la educación Ujú. patrimonial. Y yo considero, hay mucha gente que hace educación patrimonial, no, esto no es un monopolio de los museos. Eh, el trabajo con objetos es muy No es un antiguo, ¿no? Lo dispositivo de... hacía Frebe. Pero qué lindo lo que dijiste. Mira, me gusta, porque vamos a decir Ujú. algo. Aquí hay varios dispositivos de poder. Cuando tú trabajas con el currículum escolar, ¿Ya? trabajas con un dispositivo de poder. En el fondo, el currículum está hecho por unos iluminados que dicen, miren, ciudadanos, usted y ciudadanos, no, dicen ciudadanos, porque todavía la cosa de género no está muy No bien estamos definido. incluidas, Dice, Irene, miren, todavía. claro, ciudadanos, ustedes van a recordar la historia, esta historia, que yo quiero que recuerden, esta, y la van a recordar de esta manera, ¿no? Entonces hay un qué, ¿cierto? Un contenido y hay un cómo. Ujú. Lo vamos a recordar a través de las disciplinas, a través de las pruebas, todo eso, y usted va a aprender que, que Manuel Rodríguez era un héroe, que qué sé Claro. yo, ¿no? Todas estas cosas. Y va a aprender que las mujeres estaban bien ausentes en la historia, ¿no? Va a aprender que en el mundo del arte son mayoritariamente hombres. Ujú. Va a aprender que eh, en el mundo de la educación las aulas van a estar llenas de mujeres, pero los premios nacionales de educación se lo van a llevar Y los de mayoritariamente los arte, hombres, y los así de como, arte, exacto, los de y los de arte, los premios ciencias, Nobel, todo todos. eso va a ser. Entonces vamos a decir que el currículum es bastante masculino, bastante patriarcal y es un dispositivo de poder. ¿Cuándo el currículum se vuelve un nuevo acuerdo? Cuando el profesor o la profesora de aula lo convierte en otra cosa. Ella tiene el poder, ¿cierto?, de decir, vamos a cuestionar estas cosas. Y ahí la cosa se hace mucho más interesante. Ujú. Si yo le pregunto a un niño, ¿cómo creen ustedes que debe haber sido la infancia de Bernardo Higgins? Ujú. ¿Cómo se debe haber sentido? Y uno leyendo cosas de Bernardo Higgins que no tienen nada que ver con historia, te das cuenta que era un niño que sufría hartos dolores, lo debe haber pasado súper mal, le decían guacho, no sé, lo debe haber pasado mal. Cuando tú empiezas a poner la historia desde en esos niveles, ese niño, esa niña, empieza a darse cuenta que las cosas pueden ser tratadas con un espíritu crítico. El espíritu crítico tiene que ver con eso, Ujú. con cuestionar aquello que ya está súper establecido y que los adultos dijimos así es la Claro. cosa. Bueno, en el museo lo mismo. Las colecciones son un dispositivo de poder, son una performática de la cultura, ¿no? Vamos a recordar esto, esto es lo único que vamos a recordar y lo vamos a recordar así. Entonces, por eso ciertos museos están llenos de uniformes, militares, llenos de Sí, hombres, po. ¿no? Eso está cambiando para De a felicidad de toda poquito, de la a poquito. humanidad, de a poquito. También eso es un peligro, decir que ya cambió, Sí, porque en el fondo es como seguir con el statu quo, ujú, ¿no? ujú. Eso está cambiando. Entonces, claro, esa educación patrimonial de la que tú me preguntabas existe desde hace mucho tiempo y la podemos hacer con los objetos que son
investidos, ¿no? Como con este rigor del patrimonio, pero también lo podemos hacer con los objetos queridos, con los cachureos de los niños, con los cuescos que siempre están adentro de un bolsillo, con un boleto, con la piedra, con la punta de un lápiz, qué sé yo, con todas esas cosas que los niños atesoran. Ujú. Entonces, exposiciones como con los objetos de los niños no tenemos, son muy pocas Claro. las experiencias, todavía, ¿no? Ujú. Eh, pero ciertamente eso está cambiando. Eh, las bellas artes, por ejemplo, han tenido la posibilidad de tener obras de artistas, yo no me acuerdo el nombre, que se inspiraron en el garabateo de los niños, así ese es el nombre que reciben los primeros dibujos de los niños, y se inspiró en ellos, ¿cierto? Y hizo unas obras preciosas. Entonces ahí se genera la mirada inversa, en vez del niño mirando al artista, ¿cierto? Está El este arte. artista Ujú. mirando a la infancia que produce, ¿no? Como también esta idea de que los niños tienen que asumir la cultura, vamos a tragar todo lo que se nos ofrece y no vamos a esperar nada de ellos, también es una ecuación injusta, Ujú. ¿no? Los niños están representados en el museo, o sea, tú lo sabes mejor que yo, trabajas en el Bellas Artes y te das cuenta que los cuadros, ¿cierto? Del siglo XIX, por lo menos, están en varios niveles, está el nivel de abajo, ¿cierto? El último nivel, donde está la basura, los animales, los niños, Sí, está el nivel medio donde están los adultos y está el nivel superior donde están los sí, ángeles, sí. que son representaciones también de los niños, representaciones románticas, o son ángeles o son demonios. Ujú. No son ni lo uno ni lo otro, los niños son personas, ¿no? Y que cuando van al museo se conectan también con los Ujú. objetos, porque ellos tienen relación con los objetos desde que nacen. Cuando nacen miran sus manos, ese es su primer objeto. Cuando siguen creciendo están los objetos cotidianos que son no solo objetos culturales creados por alguien, son objetos segurizadores. Por eso es que cuando van al jardín y algún adulto les dice no puede entrar con ese juguete, esa persona no sabe nada ni de infancia, ni de patrimonio, ni de emoción, porque lo que ese niño está llevando al jardín es su propia humanidad, lleva a su madre o lleva a su padre en ese artefacto, lleva la memoria de sus abuelos que le dijeron buena suerte en tu primer día, eh, lleva toda su humanidad, todo lo que lo va a tranquilizar. El tutito también, el tutito es ese objeto que le dice, buenas noches, no vas a tener pesadillas, si despierta a medianoche yo voy a estar acá. Ese objeto segurizador del que nos hablaba Erickson hace tantos Claro. años, ¿no? Eh, por eso que el mundo de los objetos no es un mundo desconocido para la infancia. Entonces que ese adulto diga, este es un patrimonio muy serio, no es para la infancia, es porque esa persona está completamente desconectada, está equivocada, Mm. es ignorante en el mal sentido de la Pero es palabra, súper porque la ignorancia también es bella. invertir también quién es el sujeto, ¿cierto? Que está, no sé si equivocado es la palabra, pero sí quién es, como dices tú, el que está sentando las bases de qué es lo correcto, más bien. También. Claro, sí, claro, porque los adultos somos arrogantes. Ujú. Nuestro mundo es súper adultocéntrico, pues Claro. Josita. Las micros son adultocéntricas, el metro adultocéntrico, la escuela adultocéntrica, el mall, el cine, el teatro, los museos, ¿no? Y están cambiando. Ahora, yo no creo que uno tenga que hacer cosas para los niños. A mí me caía súper mal el Día del Patrimonio De- solo para niños y sí, niñas. Era como una manera de como infantilizar en el mal sentido. Recuerda que cuando uno quiere referirse mal a las personas, usa la palabra sí, infantil. sí. Ay, que eres inmaduro, parece un niño. Ay, que eres rabioso, parece un niño. No, todas esas cosas, como cuando queremos ofender a alguien, le decimos que parece un niño. Ujú. Eh, entonces, ese Día del Patrimonio era como, especialmente para niños, era como una especie de bajar el Claro. contenido, ¿no? Esa cosa como de un poco De destruir segregar el... mucho también, como dices tú, Exacto, y trabajarlo como desde una mirada poco crítica, que era lo que hablábamos antes. Los niños también tienen de hecho, tienen un espíritu crítico inmenso, pensando en que tú mismo dices, son empiristas puros, tienen los objetos permanentemente, y absolutamente. objetos que tú misma indicas también, cargados de su propia historia, de su forma de crianza, de sus memorias, que si bien son más cortas, porque evidentemente han vivido menos, no son ni más ni menos valiosas que otras. Entonces creo que por ahí también podemos ir Exactamente, dando contenido, ¿cierto? exacto. De hecho, fíjate que en este segundo estudio que hicimos porque el primero fue con museos del Ajá. Estado y fue como con 960 niños. Este segundo estudio lo hicimos con 10 museos
que no eran del Estado. ¿Ya? Y agregamos una pregunta, que era, ¿qué le contarías a alguien de este museo? Esa pregunta nos interesaba para ver cómo sintetizaba la Ujú. experiencia. Y todos los niños, decían, bueno, algunos eran muy divertidos, como museos que era muy helado, decía, bueno, yo le diría que venga abrigado, por ejemplo. Pero otros niños decían, yo le diría que no se lo puede perder, este es el mejor museo de mi vida. Y tú ves como todos los niños de todos los museos dicen algo parecido. Entonces, lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando un adulto dice que ese niño no puede visitar el museo porque en ese museo no se puede tocar, Ajá. le está obstaculizando a ese niño o a esa niña el derecho a la Claro. cultura. Eso es un derecho. Y, de hecho, José, tú ayer me preguntaste, y yo quiero retomar esa pregunta, cuando estábamos ensayando este live, me dijiste, ¿por qué tenemos adultas hablando de infancia? Ujú. Y yo quiero retomar eso porque a mí me parece que es muy importante recordar por qué se crea el Día del Niño, que no es en agosto, ¿ah? En agosto en Chile se ¿Cuándo celebra es? porque lo instauró la Cámara de Ah, Comercio. de nuevo, Ojo está niña. ahí, ya. Claro. No, Ahora sí, con plata. se celebra sí, pues, se celebra en noviembre, Dale. ¿no? Ujú. Y empieza en 1959, mucho antes de que se crearan los derechos. Ujú. Se hace una declaración es un Ajá. acuerdo, donde dice los niños necesitan atención. ¿Ya? Y este es un día para que celebremos la fraternidad entre los niños y las niñas y promover su bienestar. 30 años después, en el 89, se crean los derechos, Uf, una convención. nos demoramos un poco, Chile ¿no? adscribe. Y son antiguos. Ya, pero ¿por qué es importante que hablemos los adultos sobre los niños también? Porque es un llamado de atención. Lo que dice la UNICEF es que este es un día para que los adultos renueven los acuerdos con la infancia, para que empiecen a pensar cómo se van a relacionar con ellas y con las infancias, digo, em, para hacer relaciones más saludables, más respetuosas, infancias más Claro. felices. Y ayer yo decía, esto no significa que la infancia no pueda probar la no felicidad, pero esa no felicidad no se puede transformar en un cáncer, en un trauma, ¿no? En una cosa de la que no se pueda parar nuevamente, donde como dice la autora que ha hablado mucho de Sename, se me olvidó el nombre ahora, pero que finalmente todo se vuelve insoportable. Ella habla de la insoportabilidad radical, Ujú. ¿no? Entonces, esa insoportabilidad radical es una idea tan tremenda, tan triste, que se instala en el alma de los niños. O sea, piensa que cuando un niño está naciendo, está generando todas sus emociones basales para prepararse en el mundo, enfrentarlo, querer a las personas, y de pronto a un niño le dicen, ¿sabes qué? Yo no te quiero, nadie te quiere. La falta de amor enferma a las personas, la falta de amor también mata. Entonces, cuando la UNICEF nos hace este llamado, me parece que es importante entonces que empecemos a hablar los adultos sobre estos nuevos acuerdos que tenemos que establecer con la infancia. Ujú. O si no, todo se vuelve una declaración de buenas intenciones Claro. nomás, se vuelve buena onda. No, tenemos Y que hacer. sabemos que la buena onda No, no sirve. como dices tú, pensar estas situaciones, llegar y redactar estos acuerdos, ponerlos también de manera pública, ¿cierto? Y por supuesto, como adultos y como adultas, ¿cierto? Hacernos también responsables de que se cumplan, del bienestar de los niños y las niñas. Era por eso que a nosotros nos interesaba hacer esta conversación, para que de verdad algún día no nos llegue más la pregunta de si se puede ir con niños y niñas al museo. Eh, Sí, pues que es una exacto, pregunta muy exacto. curiosa, pero también ahí podemos tal vez empezar a pensar qué piensan estos adultos que piensan que hay que dividir a las personas, que hay que separarlas. Acá, de hecho, justo hay un comentario, Mujercita de Judas, un reflejo de nuestra sociedad en general, la necesidad de tratarnos solo con quienes se nos parecen. El museo también es, por supuesto, una Exacto. oportunidad para la diversidad, para conocer otras personas. Irene se nos está Pero acabando. mira, José, sí, no, ya, yo sé, pero mira, solo la pregunta interpela a los adultos, pero también interpela al Sí, museo. ¿Qué está haciendo el museo sí, para parecer que es un museo solo de adultos? Entonces también es una cuestión de hacerse sí, responsable. sí. Y cuando uno cuestiona la institución en la que trabaja, no es que no la ame, muy por el contrario, la quiere tanto que la pone en tela de juicio justamente para mejorarla, para sacarla de un lugar que excluye a algunas personas. Ujú. Entonces,
Importante hacerse la pregunta. Oye, yo quería... Sí. Traté de estar lo más quieta posible porque me dijeron, si te movís tanto se pone todo No, borroso y estoy no, aquí muy quieta. estupendo, si no, fue súper poquito, así que no te preocupes. Irene, yo solo, bueno, hay que hacer un montón de invitaciones ahora para ir cerrando ya. Primero te quiero agradecer infinitamente toda tu disposición, tus investigaciones. Tú sabes que para nosotros eres una persona fundamental en nuestro trabajo, así que no quepo en todos mis alabanzas Mm, para ti. eres linda. No, yo estoy súper agradecida de esta conversación. Estoy muy nerviosa todavía, No, pero tranquila, nada. ya estamos Quiero terminando. también darle las gracias a las personas que están ahí y gracias por las preguntas y todas las cosas. Oye, Y un día muy feliz a las niñas y a los niños, que lo pasen bien eso, con su familia, eso. que lo Quería disfruten, terminar que lo con pasen dos cosas. súper bien. Quería citarte a ti. El otro día cuando tuvimos una conversación, más que ensayo, Irene, fue una conversación ahí. ¿Ya? Tú dijiste Sí, una cuestión que para mí fue súper importante, que dijiste, la felicidad no es ni de los adultos ni de los ricos. Así que también ahí exacto. nos quedamos. Eso a propósito de una foto de la Raín, Sí, exactamente. donde había unos niños muy pobres y que estaban muertos de la risa, Sí. porque la felicidad no es monopolio ni de los adultos ni de los ricos. ¿Verdad? Oye, Irene, y además queremos invitar, porque a partir de ahora tenemos una invitación justamente para los niños y las niñas para que tomen fotos. Va a estar cargado en Instagram también la invitación para que vamos a ir fotografiando derechos de los niños y las niñas, ahí también Sí, para que estamos apoyándonos no solamente con la UNICEF, sino que principalmente con la Defensoría de la Infancia, quienes también es una institución bastante perfecto. nueva en nuestro país y que está generando ciertos contenidos que tengan que ver con el respeto y la promoción de los derechos, y también a imaginar a derechos nuevos para que los niños Derechos y las nuevos. niñas puedan Sí, ahí también. sí. Vamos a hacer una noticia muy linda en la subdirección, donde citamos al Bellas Artes. Buenísimo, eso estaban Sí. preguntando por ahí, ¿dónde podíamos encontrar tus estudios, Irene? Ah, la subdirección de museo, Subdirección Nacional de Museos, ahí en la parte de educación, Te, van a encontrar los estudios que hicimos con los niños, arrobamos, que son muy lindos. arrobamos Sí, ahí están lindos los dibujos. arrobamos el Instagram después también ahí para que podamos ir compartiendo Ya, información. perfecto. Irene, Ya, muchas, súper. muchas gracias. Que pases un buen fin Gracias a de ti, José. semana, así que ahí lo hiciste Tú estupendo, también. estupendo. Bueno, disfruta a la niña que está dentro, que nunca te Sí, deje. saludo a la niña Irene. Ya, muy bien. Un besito y muchas gracias a todas las personas. Gracias a todos A por mi familia que anda dando vueltas. gracias. Chao, Chao. chao.